Y si yo en este momento le lanzara la pregunta a la comunidad de este programa, si ustedes son culpables o inocentes de tener y hacer todo con el celular todo el día, no dejan descansar a las manitos, o sea, literalmente. Y cada vez estamos normalizando más lesiones que tienen que ver con este y otros temas, uso de la tecnología, por supuesto también, las tareas domésticas con movimientos mal realizados y también, por supuesto, el ejercicio cuando estamos mal asesorados. Por eso hoy nos acompaña el doctor Juan Luis Castro, quien es ortopedista y especialista en mano y miembro superior y al que recibimos con un fuerte aplauso acá en Así Somos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, para aclarar todas las dudas que tengamos. Excelente, doctor. Yo estoy siendo exagerado, realmente estamos viviendo un aumento en las lesiones en nuestras manos, en nuestras muñecas, a causa de estas razones. No, para nada. En realidad, de hoy en día, pues la utilización de los dispositivos móviles es en todo momento. Realizamos nuestras tareas cotidianas con más frecuencia y hacemos todo lo que conlleva a nuestro diario vivir con el celular, ¿verdad? Inclusive hasta las compras del supermercado ya las podemos hacer en un dispositivo móvil. Entonces son cosas que en realidad vamos haciendo con mayor frecuencia y la utilización de nuestras manos es nuestra principal herramienta. Por ejemplo, un día de estos un paciente llegaba y me decía que tenía un dolor frecuente en sus manos, ¿verdad? Y que él no se explicaba la razón por la cual, si él era nada más, él era un jefe y lo que hacía era observar a sus empleados trabajar durante el día, él lo que hacía era inspecciones diarias. Uh-huh. Pero bueno, ya haciendo la aclaración del día a día, pues yo preguntándole qué era lo que él hacía todo el día, cómo hacía sus trámites, cómo hacía las diferentes diligencias durante el día, pues sí, él lo que me comentaba era que él hacía todo durante el celular. Él hacía las transacciones bancarias, él hacía las compras del supermercado, él hablaba con sus empleados mediante el dispositivo móvil. Entonces era una sobrecarga en la utilización de sus manos con los dispositivos móviles. Entonces era una fatiga en realidad que estaba teniendo este paciente con la utilización de sus manos por la utilización tanto de los dispositivos móviles, ¿verdad? Doctor, y ese es un caso, pero ¿cuáles son esas lesiones que usted más atiende o que más han ido en aumento? Bueno, el constante hormigueo de las manos, la fatiga, sensación de pesadez, dolores en las regiones laterales de las manos, mucho sonido también, clics a la hora de abrir y cerrar las manos. Como cuando craquean. Como cuando craquean, exactamente. Pacientes que me dicen, doctor, muchas veces el dolor es tan fuerte que me despierta por las noches. Muchas de esas sensaciones que tienen que ser revisadas. Doctor, y cuando hablamos del celular y la computadora, bueno, usted lo mencionaba, se han vuelto parte del día a día y yo creo que la pandemia un poco trajo que la gente normalizara más trabajar desde sus casas, pero no necesariamente con el entorno adecuado para poder tener las posturas adecuadas también. Vemos personas que están tal vez llevando un trabajo remoto y que están hasta desde la cama, ¿verdad? Trabajando o reunidos. ¿Cómo eso va afectando a mediano y largo plazo nuestra salud? Sí, de acuerdo. Vamos a ver, con la llegada de la pandemia trajo sus cosas buenas y sus cosas malas, como dijiste. Tuvo un cambio de paradigmas completo y tuvimos que agarrar esto de la virtualidad y hacerlo nuestro, ¿verdad? Pero al hacerlo nuestro, tenemos que hacerlo de una manera adecuada y precisamente, como decís, de una manera en donde la ergonomía y donde las posiciones correctas del cuerpo humano para poder trabajar tienen que ser prioritarias para no tener lesiones y no tener problemas a futuro. Entonces, una adecuada utilización de la mesa donde vamos a trabajar, una adecuada utilización de la zona, por ejemplo, del ratón o del mouse donde vamos a utilizar, la adecuada posición de la pantalla hacia el rostro de nosotros es fundamental. La colocación de la pantalla también para que no haya una posición de esfuerzo hacia el cuello, fundamental. Eso para que no tengamos lesiones y repercusiones a futuro. Porque, por ejemplo, el ejemplo que decís, mucha de la gente
atiende clases, trabaja, pero acostada en la cama o en un sillón donde llega, esfuerza en el cuello, esfuerza en la mano, esfuerza en el tórax. Son pacientes que a posterior van a llegar a tener problemas por adoptar posturas que no son recomendadas. Y muchas veces, ahora que usted mencionaba la palabra ergonomía, cuando las personas piensan en invertir tanto en mobiliario, ¿verdad? Como en pues su misma ergonomía, como usted lo mencionaba, creen que es un lujo. O sea, como que no lo ven como una inversión, sino más bien dicen como, este está más caro porque es tal cosa. ¿Qué le decimos a esas personas que están pues sacrificando esa parte? Bueno, en realidad no es tanto un lujo, sino una necesidad, porque es el hecho de estar invirtiendo en vos, ¿verdad? En tu salud, en prevenir algún tipo de lesión que a posterior puede ser pues perjudicial y peor para la salud suya, para el bienestar suyo. Entonces, es la prevención la mejor herramienta que tenemos en estos momentos para llegar a tener algún problema futuro. Ahora hablábamos del hormigueo. Hemos normalizado el hormigueo en los dedos después de una jornada de trabajo o inclusive con el celular, ya sea jugando o recreativa. ¿Por qué es importante prestar atención a esos síntomas? Sí, vamos a ver, tenemos que tener claro que primero que todo, el dolor y el hormigueo no debemos de normalizarlo nunca, ¿verdad? En las manos. Siempre tiene que ser evaluado y tiene que ser visto por un especialista y tiene que ser atendido. El hormigueo muchas veces y la mayoría del tiempo es signo de irritación nerviosa y eso es fundamentalmente preocupante. Entonces tenemos que tener la mayor precaución posible para ser atendido inmediatamente. ¿Qué otros síntomas tenemos que ponerles cuidado cuando hablamos de nuestras manos o nuestras muñecas, inclusive los brazos? Principalmente aquel dolor que te despierta por las noches, que no pasa cuando hay algún tipo de intervención convencional. Por ejemplo, que se detenga el problema si ya estás haciendo un esfuerzo repetitivo, digamos, dejas de hacer el esfuerzo repetitivo y el dolor no cede. Cuando haces algún tipo de maniobra para recuperarte, por ejemplo, si te dicen hay que descansar, ponerse paños de agua caliente o paños de agua fría, entonces, y aún así no cesa el dolor. Y cuando el dolor despierta por las noches, a pesar de que se toman analgésicos, siempre es necesario consultar. Excelente, doctor. Muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden participar de esta conversación como muy sencillo, enviando su mensaje al 57000915. Ese es nuestro WhatsApp y el doctor va a estar no solamente aclarando sus consultas, sino si tienen algún testimonio, algún comentario, también lo vamos a estar leyendo por acá. Ingresan ya mensajes, doctor. Dice, hola, yo soy una chica que me salió un quiste en la mano, ya me sacaron el líquido y me volvió a salir la semana pasada. Hice una fuerza y se me regó este líquido por dentro. Y si me golpeo, el dolor es horrible en el hueso. El doctor general me dice que se originó de una fuerza mal hecha o un golpe fuerte, pero quisiera que el doctor me pueda aclarar más del tema. Sí, bueno, es que los quistes sinoviales, me imagino que es por lo que estaba preguntando la paciente, es toda una patología de la muñeca que se debe a un componente dinámico, entonces hay que verlo como un todo, no es solo la salida de una pelotita en la muñeca, sino hay que verlo como un problema ligamentario en sí. Hay que ser revisado para aclarar ese problema ligamentario y poder quitar, aparte de la masa, el problema ligamentario que la paciente pueda tener en su muñeca. Si no se hace, puede seguir presentando seguirse presentando la masa y aparte de eso se puede hacer un poquito más grande, sí. Doctor, yo creo que eso nos pone a reflexionar en qué momento, ya usted lo decía, por ejemplo, cuando tenemos síntomas en la noche que no nos permiten pues conciliar el sueño, pero en qué momento podemos llegar y decir, no, esto no es normal, ya tal vez abusé
realizando una tarea en específica o una actividad en específica, y si mañana descanso ya me siento mejor. Pero cuando eso no cambia, cuando ya debemos de acudir al especialista como usted. Sí, cuando eso no cede con los mecanismos convencionales, cuando usted se toma algún tipo de analgésico y aún así no cede, cuando usted tiene reposo y aún así no cede, así debe ser ya valorado por un especialista. ¿Y cómo separamos, por ejemplo, padecimientos como la artritis o otras condiciones que siempre se relacionan al dolor en las extremidades con un tema relacionado a las lesiones que están generando el celular, la computadora, inclusive muchas personas el manejar también? Bueno, pero es que igual deben de ser valoradas por el especialista, todas en conjunto. Yo creo que todas se embarcan sobre el mismo diagnóstico, que es dolor en mano. Igual deben de ser valoradas y ya después uno las cataloga. Ya después uno puede llegar a darle el tratamiento específico para cada una, dependiendo si es artritis, osteoartrosis o si dependiendo si es solamente por la utilización de dispositivos. Estamos acá leyendo todas sus consultas y es que nos dicen, estoy dimensionando que tal vez ese dolorcito, esa molestia que tengo en la muñeca o en las manos tiene que ver con la rutina que hago y con las actividades que estoy desarrollando. Ya hablamos del celular, ya hablamos del uso de la computadora, el mouse o otros dispositivos, pero doctor, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, realizamos tareas domésticas, algo tan sencillo como levantar una bolsa del súper, pero lo hacemos de una forma incorrecta? Esas posturas, ¿cómo van afectando en nuestra salud? Bueno, eso, la afectación y realizar malos ejercicios va a llegar a afectarnos, primero que todo realizando contracturas musculares. El cuerpo va a llegar a hacer mecanismos de reacción donde va a contracturarse, va a llegar formando malas posiciones, dolores, sobreesfuerzos, y esto nos va a llegar a dar limitantes con respecto al movimiento. Doctor, ya tenemos el panorama súper claro, pero ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, después del diagnóstico, ¿podemos realizar ejercicios en la casa o qué otras recomendaciones nos dan ustedes? Por supuesto, lo primero que hay que hacer es quitar lo que nos está haciendo daño, ¿verdad? Ok, si es la mala realización de movimientos, pues hacer una adecuada corrección del movimiento. Si es la utilización excesiva del dispositivo, pues mermar la realización del dispositivo. Si es largos periodos de la utilización de dispositivos o de largas jornadas de trabajo, pues hacer los famosos snacks de movimientos o recreos de movimiento, ¿estamos de acuerdo? Y segundo, pues hacer una pausa de movimiento, pero la pausa de movimiento realizando siempre ejercicios que se hagan fisiológicos al movimiento del cuerpo. O sea, ¿qué te quiero decir? Si vamos a hacer la movilización de las articulaciones siempre a favor del cuerpo. Flexión, extensión, dar círculos pasivos, nada que sea brusco, siempre que haga muy pasivo, nada que sea brusco, nada que haga ningún sonido, porque más bien podríamos llegar a afectarnos más, podríamos llegar a tener más daño más bien si hacemos las cosas bruscas. ¿Qué pasa con las personas que quieren ejercer pues esa presión o hacer esos ejercicios cuando tienen mucho dolor y creen que más bien eso les va a colaborar? ¿Es así? ¿Es un mito o más bien están afectando la lesión? No, más bien deberíamos de reposar en ese momento, aguardar reposo, tener algún mecanismo para quitar el dolor, tomar algún analgésico. Y yo no recomiendo, por ejemplo, a nivel personal ni para mis pacientes que cuando tengan dolor hacer ningún tipo de movimiento brusco. Cuando hablamos de prevenir las lesiones en la computadora, si trabajamos todo el día, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta en cuanto a ergonomía? ¿Cuáles son los dicen en inglés, los do and los don'ts? O sea, ¿qué realmente es un extra y qué sí casi que obligatoriamente deberíamos de tener? Por ejemplo, usted nos hablaba, doctor, de un espacio que esté a nuestra altura de la vista, pero ¿qué más accesorios o qué más implementos podemos utilizar para prevenir esas lesiones? Sí, lo más importante de todo es una adecuada posición del mouse con un buen protector o almohadilla para poder llegar a utilizar y cuidar la muñeca. Ese es uno de los do's, digamos, que tiene que haber fijo. La otra es la adecuada colocación de
de la silla para que no tengamos un sobreesfuerzo del hombro y del codo. Y la otra, que la altura de la pantalla esté adecuada con respecto a la cabeza para no tener problemas de la visión y no tengamos ningún problema del cuello. Y es importante también tomar en cuenta algo que usted nos menciona. Puede haber un dolor o puede haber un padecimiento que empiece desde el hombro, desde el cuello y que haya que corregir porque ya está afectándonos pues el brazo o la muñeca. Sí, por supuesto. De hecho, hay muchos dolores del cuello que pueden iniciar con dolor en la mano y lo que hay que hacer es sacar un diagnóstico diferencial. Mucho dolor de la mano tienes la raíz del problema en el cuello, entonces hay que hacer un diagnóstico adecuado. No todo dolor de mano es propiamente de mano, por eso es que tiene que ser revisado por un especialista. Hay que hacer todo un diagnóstico diferencial para ver de dónde viene su dolor. Entonces probablemente todos estos dolores sí pueden tener algún tipo de problema a nivel del cuello y por eso hay que verlos también. Doctor, nos escriben por acá, dice, soy Tomás de Alajuela. Nos dice que él es chofer y que le encantaría poder parar y hacer esos ejercicios, pero que por su misma rutina es complicado para él. Sin embargo, que está viendo cómo se deteriora su salud de manejar en las presas y dice, no es automático. O sea, que es un carro no automático. Entonces, que le está generando complicaciones a la hora de su trabajo. ¿Qué alternativas podría tener él para implementar en la salud? Sí, esto es un poco complicado con respecto a las presas, pero con solo 5 segundos que se levante puede, digamos, tener una descarga bastante importante con respecto a los músculos que se encuentran ya sentados, digamos, en esa zona, digamos, de las piernas, de los miembros inferiores, o simplemente, digamos, a la hora de estar ahí sentado con que haga una flexión, extensión de los codos, ya comienza a tener un cambio de posición diferente. Flexión, extensión del cuello, que lo puede hacer ahí sentado todavía sin hacer nada brusco ni ningún chasquido. Ya hay un cambio de posición importante que puede tener un cambio en la circulación y puede darle bastantes beneficios. Excelente, doctor. Acá tenemos una comunidad muy grande en Así Somos y sabemos que ellos están anotando todo, ellos y ellas están anotando todo. Hablemos un poco más de esos snacks que usted nos mencionó, de los snacks de descanso, de movimiento. Demos una rutina que, por ejemplo, una persona en posición de oficinista, una persona que está haciendo trabajo remoto, puede aplicar. Prácticamente, así como denos los ejercicios para pues poderlos implementar, las repeticiones y todo, porque sabemos que ellos están al pendiente. Es muy sencillo, nada más hay que seguir los movimientos fisiológicos. Fisiológicos quiere decir normales del cuerpo. Usted se levanta, puede hacer 2 sentadillas y después puede hacer 2 flexiones. Las flexiones son, bueno, vamos a hablar flexión corporal, no vamos a hablar de flexión de ejercicio. La flexión corporal es tocarse la punta de los pies, de los pies con las manos. Entonces, con esas 3 ejercicios, levantarse de la silla, tocarse la punta de los pies con las manos y unas 2 sentadillas, con eso es más que suficiente. No dura 30 segundos haciendo eso y con eso el cuerpo se lo agradece millones. En el caso del tema del celular, hacer flexión, extensión de la muñeca y hacer circunducción de la muñeca también, que son movimientos circulares de la muñeca. Con solo eso, también el cuerpo se lo agradece, ayuda a lubricar la muñeca y en cualquiera de los casos ayuda a hacer una descarga de la muñeca. Excelente. ¿Qué pasa cuando hay una lesión antigua, doctor, que no fue cuidada y que más bien ya está generando un problema que puede, pues, inclusive necesitar cirugía o a otro procedimiento médico? Habría que extender estudios, digamos, para ver qué tipo de problema crónico es y dependiendo del tipo crónico, así tendríamos que ver si es algún tipo de cirugía o algún tipo de reconstrucción que tengamos que hacerle, pero habría que extender estudios básicamente. ¿Las empresas realmente le están poniendo el cuidado que se requiere a este tema? Porque sabemos que obviamente hay empresas que
están súper atentos del bienestar de sus colaboradores. Sin embargo, hay personas que se van dejando el dolor y se van dejando el dolor y se van dejando el dolor, y tal vez la incapacidad llega ya cuando es inmovilizante. Pero, ¿qué le decimos a esas personas que son responsables de otras personas y que están escuchando en este momento el programa y que debería ser algo preventivo más bien? Sí, yo creo que hay como un todo, ¿verdad? Yo creo que hay también debe ser como un trabajo multidisciplinario, tanto de las personas como de los que dirigen las empresas, y debe ser como una retroalimentación tanto del empleado como de los que lo dirigen, porque sí, es más fácil prevenir que tratar las lesiones. ¿Estamos de acuerdo? En dificultad, empezando por ahí. Y sale más económico la prevención que el tratamiento de las enfermedades. Eso ya está completamente demostrado. Entonces, siempre es mejor una buena prevención que una buena curación de una enfermedad. Ahora mandémosle un mensaje, ya casi para concluir, doctor, a todas las personas que, por ejemplo, en este 2026 se pusieron de meta integrarse a los gimnasios, a una vida más saludable, más activa, pero tal vez no están poniendo el debido cuidado. Inclusive las personas que conectan el YouTube y hacen ejercicios que están viendo de rutinas grabadas. ¿Cómo podemos prevenir lesiones? No solamente con el tema del celular, con el tema de nuestras rutinas, sino también a nivel de ejercicios y de rutinas en gimnasios o inclusive en las mismas casas. Primero que todo, a todos aquellos que tomaron la decisión, pues felicitarlos, porque el ejercicio siempre es fundamental y es importantísimo. Y todos aquellos que no han tomado la decisión, pues hacerlos y motivarlos para que empiecen. Primero, para evitar lesiones en lo que es el ejercicio, un buen calentamiento es fundamental. Tiene que hacer un buen calentamiento, buena movilidad de las articulaciones, de todas las articulaciones, tanto del miembro inferior como del miembro superior, y posteriormente a eso empezar a hacer los ejercicios. La otra cosa es empezar de una forma paulatina. Si usted es una persona que es sedentaria, que no ha tenido ninguna experiencia en la realización de movimientos, pues tenés que empezar de una forma paulatina y no puedes tener un exceso ni de peso ni de movimientos. Entonces tenés que empezar de una forma paulatina a ganar fuerza y experiencia, y ya posteriormente a eso empezar en una fórmula ya más fuerte y más pesada. Entonces calentamiento y empezar de una forma paulatina serían los parámetros que yo les doy a ellos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esta conversación y sobre todo por compartir su conocimiento con nosotros en Así Somos de una forma tan cercana y tan práctica también. Él es el doctor Juan Luis Castro, es ortopedista y especialista en mano y miembro superior, y sabemos que el tiempo se hace corto en el programa cuando hay tantas consultas, pero ¿dónde pueden contactarlo para ahondar más en este tema? Sí, yo atiendo en la Clínica Bíblica de Santana, pero me pueden contactar al WhatsApp al 70 84 44 27 y ahí los estaremos atendiendo con muchísimo gusto para todas sus consultas. 70 84 44 27. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.